Vamos a resolver el inciso D. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un circuito con una, dos, tres, cuatro resistencias. Una de ellas es la carga. Y tenemos una fuente de corriente. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a, vamos a ver lo siguiente. La primera parte del circuito es esta, la del lado izquierdo. Pues podemos usar aquí la conversión de las fuentes para empezar a resolver este ejercicio. A ver, veamos cómo. Tomen en cuenta dónde están los nodos A y B. Está hasta la derecha. Entonces lo que vamos a tener el circuito equivalente es de los nodos A y B hacia la izquierda. Entonces, a ver, veamos. Vamos a convertir esta fuente. Entonces, los teoremas de Devin y de Norton nos permiten también cambiar las fuentes. Esta es una fuente de corriente con resistencia en paralelo. Lo podemos cambiar a una fuente de corriente, perdón, de voltaje con resistencia en serie. Esta se mantiene y es 2.2 kilo ohms. Pero la fuente de voltaje ahora tiene un valor. ¿Cuánto vale? Es la multiplicación de la resistencia por la corriente. 0.1 por 2.2. Esto es igual a 220 ohms, ¿no? Perdón, 2 es 0.1 por 2 por 2.2. A ver, vamos a mejor ponerlo en volts. A ver, vamos a ponerlo. Ahí está. Vamos a ponerlo. Entonces vamos a hacer la multiplicación. 0.1 por 2.2. Entonces estos son 2200. Ahí está. 2200 por 0.1. 220. Sí, es correcto. Me dio la impresión de que era un voltaje muy grande, pero es correcto. Entonces tenemos 220 volts y la resistencia en serie. Los siguientes elementos del circuito se mantienen. Esto es un kilo ohm y este de aquí, esa de aquí es de 2.2. Así es como queda el circuito. Los nodos A y B quedan aquí. Aquí tenemos el nodo A y aquí tenemos el nodo B. Y aquí es donde tenemos el voltaje equivalente de Deben. ¿Cuánto es este voltaje? Bueno, podemos ver que ese voltaje es el que corresponde a la resistencia de 2.2 kilo ohms. Entonces, como hemos hecho, pues vamos a hacer aquí otra vez lo mismo. Es la regla del divisor de voltaje. El valor de la resistencia en donde quiero saber el voltaje, eso es en el numerador. En el denominador, la suma de todas las resistencias. Y todo este cociente por el voltaje que se aplica al circuito. Entonces el voltaje equivalente lo podemos calcular aquí como 2.2 entre 2.2 más 1 más 2.2. Todo esto por 220. 89.63. Estos son volts. Entonces tenemos el voltaje equivalente de Thevenin. Y ahora la resistencia. Entonces ponemos en cortocircuito la fuente de voltaje. Así, ahí está la fuente de voltaje. Entonces aquí tenemos 2.2, 2.2 kilo ohms, 1 kilo ohm y aquí también tenemos 2.2 kilo ohms. Entonces aquí es donde tenemos
la resistencia equivalente. A ver qué valor tenemos. Bueno, resistencia equivalente. Podemos ver que la resistencia de 2.2 que está aquí, junto con la de 1 kilo, están en serie, son 3.2. Entonces 3.2 están en paralelo con 2.2. Así aparecen en paralelo. Entonces ahora sí, podemos calcular esto. Es 1 entre 3.2 más 1 entre 2.2. 1.3. Esa es la resistencia equivalente. 1.3 son kilo ohms. Ahí tenemos entonces pues los voltajes, el voltaje equivalente y la resistencia equivalente de Thevenin. Hemos entonces resuelto el inciso D. Ahora vamos a calcular este circuito equivalente de otra manera. Ya está resuelto, pero vamos a resolverlo de otra forma. Entonces déjenme regresar al circuito original y no vamos a hacerle modificaciones. Vamos a utilizar las leyes de los circuitos para determinar el voltaje y la resistencia de Thevenin. Entonces vamos a ver lo siguiente. En el circuito tenemos una resistencia de 0.1 amper que circula ahí. Entonces es 0.1. Esa corriente se divide en este nodo. Una va hacia la resistencia de 1 kilo ohm y otra va hacia la resistencia de 2.2. Vamos a poner que esta sea corriente 2 y esta sea la corriente 3. Entonces vamos a poner corriente 2 más corriente número 3. Entonces en el nodo, digamos que este se le llama nodo C. En el nodo C, entonces tenemos la ley de voltajes, ley de corrientes de Kirchhoff. Al nodo llega una corriente de 0.1 amper. Y salen dos corrientes, la corriente 2 y la corriente 3. Ahora, la resistencia de la carga la quitamos, no vamos a hacer nada con ella. Entonces, la corriente 3 debe de circular por la otra resistencia de 2.2, es decir, por aquí. Esta es la corriente número 3. Entonces, podemos calcular, pues, cuál es el voltaje, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces, la corriente 2, ¿cuánto vale? Bueno, la corriente número 2 es lo que vale el nodo C menos 0, entre 2.2 kilo ohms. Y luego la corriente 3 es igual el voltaje del nodo C entre la suma de las dos resistencias. ¿Nos damos cuenta? Entonces aquí es 2.2 kilo ohms más 1 kilo ohm. Aquí estamos, para obtener las corrientes, estamos usando la ley de Ohm. Por supuesto, aquí va a 0. Entonces aquí la única incógnita es el voltaje en el nodo C, que lo podemos calcular. A ver, vamos a poner la calculadora aquí. Y tenemos 0.1 igual a el voltaje en el nodo C entre 2200 más el voltaje en el nodo C entre 2200 más 1000. Entonces la única incógnita es el voltaje y ese voltaje es de 130.37. Estos son volts. Ese es el voltaje del nodo C. Ahora con ese voltaje ya podemos saber entonces pues las corrientes
2 y 3. ¿Cuál es la que nos interesa para saber el voltaje? La corriente número 3. ¿Cuánto vale entonces esta corriente? A ver, corriente 3. La ley de Ohm dice entonces que es, perdón, ya la tenemos arriba, es voltaje del nodo C entre 2.2 más 1. Entonces aquí vamos a poner, esto es 130.37 entre la suma 2.2 más 1 son 3.2. Esa es la corriente. A ver, vamos a calcularlo. Vamos a poner esto un poquito más abajo. Ahí. Entonces, 130.37 entre 3200. La corriente es de 40.74. Estos son miliamperes. Por lo tanto, ya podemos saber cuál es el voltaje en la resistencia de 2.2 entre los nodos A y B. Entonces, la ley de Ohm dice que es el producto de la corriente por la resistencia. Entonces, el voltaje entre los nodos A y B, que resulta ser el voltaje de Thevenin. Corriente por resistencia, 2200 por 40.74 miliamperes. Ahora vamos a poner la calculadora de este lado y tenemos entonces 2200 por la corriente. El resultado 89.63. Estos son volts. Obtuvimos el mismo voltaje que con el otro método. Mismo voltaje, mismo resultado. Entonces ahí tenemos el voltaje de Thevenin. Ahora, la resistencia de Thevenin. Vamos a poner aquí el circuito, a ver, lo voy a dibujar. Aquí está el nodo A y aquí tenemos 1 kilo ohm. Aquí tenemos la resistencia de 2.2 y aquí tenemos el nodo B. Ahora falta la resistencia de 2.2, la otra. Ahí está. Esta también es de 2.2. Y para calcular la resistencia equivalente, yo requiero que la fuente de corriente sea circuito abierto. Entonces esa fuente de corriente debe de estar aquí, pero es un circuito abierto. Ahí debe de estar colocada esa fuente de corriente. Entonces, fuentes de corriente deben de ser circuito abierto. Entonces ya está aquí el circuito que me permite calcular la resistencia de Thevenin. Y podemos ver que la resistencia de 2.2 con la resistencia de 1 kilo ohm quedan en serio. Esto es 3.2 kilo ohms. Y esa resistencia está en paralelo con la resistencia de 2.2 kilo ohms. El resultado pues ya lo calculamos antes. Debe, debe de ser 1.3 kilo ohms. Hemos entonces pues ya resuelto este ejercicio usando transformación de fuentes, pero también leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff y ley de Ohm. Llegamos exactamente a los mismos resultados. Bueno, entonces así hemos resuelto el inciso D. Pasemos a los otros ejercicios.